¿Qué tal, profesora? Nosotros somos el equipo 4 del grupo 2M20 y vamos a hablar acerca del uso de indicadores de pH en la determinación de la carbonatación del concreto. Los integrantes son Martín Chávez Jesús, Pérez Pérez Luis Antonio, Quiroz Orón Sor Gustavo, Reyes Garduño Salvador y Estrada Morales Oscar Leonardo. Para poder explicar el tema tenemos que saber lo que es el concreto. Y el concreto es una mezcla de piedras, arena, agua y cemento que al solidificarse constituye uno de los materiales de construcción más resistentes para hacer bases y paredes. Es el material de construcción más utilizado del mundo y su composición en la medida para el uso de la ecuación es el más sólido, que es el que se utiliza para edificar y crear superficies fuertes como pisos y paredes. No es algo sólido, por lo que no permite ningún tipo de flexibilidad luego de estar seco o sólido. Se tiene que secar primero para que pueda estar sólido, resistente. El concreto se puede clasificar de diferentes maneras, ya sea aquí por ejemplo por su resistencia, se clasifica en baja resistencia, en cuales las propiedades en estado fresco similares a las obtenidas en concretos convencionales y tiene una resistencia a la que la compresión es menor a 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Tenemos otro que es de resistencia moderada. Sus propiedades en estado fresco son similares a las obtenidas en concretos convencionales y resistentes a la compresión entre 150 y 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El de resistencia normal. Propiedades en estado fresco y similares a las obtenidas en concretos convencionales, una resistencia a la compresión entre 250 y 440 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Una muy alta resistencia, que es una alta cohesividad en estado fresco. Sus tiempos de fraguado son similares a los concretos normales. Altos rendimientos y resistencia a la compresión entre 400 y 800 kilogramos sobre centímetro cuadrado y tiene una baja permeabilidad. Y el último, que es el de alta resistencia temprana, se garantiza lograr el 80% de la resistencia solicitada a 1 o 3 días. Para resistencias superiores a los 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado se requiere analizar. Eso quiere decir, bueno, como podemos ir dándonos cuenta, debido a las resistencias cada vez que mientras más sólido se haga, obviamente esto se va haciendo más resistente y aquí pueden analizar más a fondo el ejemplo. Otra clasificación que se tiene es por su consistencia. El primero es el fluido, tiene un revestimiento superior a 19 centímetros, es decir, que tiene una consistencia fluida, resistencia a la compresión igual a las logradas por los concretos convencionales. Por consistencia normal o convencional, tiene un revestimiento entre 2.5 y 19 centímetros, lo cual considera las zonas de consistencia semifluidas de 12.5 a 19 centímetros plástica y 7.5 a 12.5 centímetros semiplástica y 2.5 a 7 centímetros. Tiene una resistencia a la compresión igual a las logradas por los concretos convencionales. El másico tiene un revestimiento entre 2.5 y 5 centímetros. La resistencia a la compresión igual a las logradas por los concretos convencionales. Y por último el que es sin revestimiento. Tiene un revestimiento de 2.5 centímetros, una resistencia a la compresión máxima de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, como bien vieron en el título, tenemos que hablar sobre lo que es el pH. Y el pH es una medida de acidez o alcalinidad que indica la cantidad de iones de hidrógeno presentes en una solución o sustancia. ¿Qué significa pH? Las siglas pH significan el potencial hidrógeno o potencial de hidrogeniones, de latín pondus, peso, y potencia e hidrogenium, que es hidrógeno, es decir, pondus hidrogeni o potencia hidrogenio.
Bueno, hablaremos acerca de la medición del pH y así como pues el metro tiene su forma de medida, así como se puede medir la distancia o los metros, el pH también tiene su escala en la medida. De esta forma, con esta escala solamente va de 0 a 14. Al alcanzar el 0 es el indicador de máxima acidez. Por su parte, 14 es el opuesto, que sería una base. El punto intermedio entre estos dos es el 7, como su nombre lo indica, es lo neutral. Y aquí al lado pueden ver la tabla, como va desde 0 hasta 14 y se encuentra en ácido, neutro y alcalino según el pH que se tenga. Y para medir esto se pueden usar, según la investigación, hay dos métodos. En uno se tiene un papel, el papel se mete en la sustancia que se quiera medir el pH, y si el papel se tiñe de cierto color es como se va indicando el pH. Pero pues esto no es muy convencional usarlo porque no es tan fiable, tan confiable. Para uso profesional se recomienda un bolímetro específico, más conocido como pH metro, que se usa además con dos electrodos. Estos últimos generan corriente para hacer más evidente la presencia de iones de hidrógeno, algo que se verá reflejado en el pH metro. Y aquí se puede ver la imagen. La interfaz es muy sencilla, tiene una pantalla donde se indica el pH y aquí tiene un pequeño brazo que se introduce en la sustancia en la que se desea medir. Yo les voy a hablar de la composición química del concreto. En sí vamos a hablar de la composición química del cemento, ya que este es un material aglutinante en la creación del concreto. El cemento tiene una proporción del 25% en el concreto y el resto está formado por los materiales agregados y los aditivos. Tenemos distintos tipos de cemento que dependen de las propiedades que tienen, de los elementos igual que está conformado. Y tenemos el cemento Portland ordinario. El cemento Portland es un cemento que es el más utilizado a nivel mundialmente y vamos a hablar en general de sus propiedades en este tema. Del Portland tenemos sus clasificaciones que son ordinario, puzolánico, escoria granulada, humo de sílice, compuesto y granulada. Estas también tienen sus características especiales que son la resistencia a sulfatos, baja reactividad a álcali agregado, bajo calor de hidratación y blanco. Dependiendo de estas características, pues podemos elegir el cemento a nuestra disposición dependiendo del problema que tengamos o de la situación, pues escogemos este tipo de cemento para un mejor resultado. ¿Cómo se genera el cemento Portland? Pues bueno, principalmente tenemos materias primas que es el óxido de calcio, el sílice, alumina y óxido de fierro. También tenemos otras materias primas, pero estas son las principales. Otras materias primas a destacar puede ser el óxido de manganeso, el óxido de titanio, el óxido de manganeso y el óxido de potasio. Todas estas materias primas se funden a altas temperaturas para tener sus composiciones de óxidos y sus componentes del cemento. Aquí tenemos una tablita donde nos explica la composición típica de óxidos en porcentaje. Son todos estos óxidos que nos generan y bueno, estos porcentajes están dados por una ecuación que se llama ecuación de Bow. No la vamos a explicar porque pues no es afines del tema, pero pues bueno, aquí se las mostramos. Y sus principales componentes son el silicato tricálcico, aquí está su composición, y una abreviación para lo que vendríamos manejando ahorita en la siguiente diapositiva en las ecuaciones para explicar los antecedentes de lo que vendría siendo la carbonatación del concreto. También tenemos el silicato bicálcico, el aluminio tricálcico y el aluminio férrico tetracálcico. Estos son pues, bueno, resultados de la combustión de las materias primas. Y pues bueno, pasamos a la siguiente. Ya que se fundieron las materias primas, tenemos lo que vendría siendo el cemento en sí. Y ahora vamos a pasar con la hidratación del concreto. ¿Qué es la hidratación del concreto? Pues es mezclar lo que vendría siendo el cemento, agua, sus agregados y los aditivos. ¿Para qué hidratamos el concreto? Pues, o básicamente el cemento, pues bueno, para que gane su resistencia y pueda ser un material pues maleable y se puedan realizar las construcciones. Cuando se hidrata el cemento, se tienen estas ecuaciones.
las cuales pues ya estas abreviaciones son las que se tienen en la tabla anterior. Y pues bueno, cuando se hidratan, básicamente generan lo que vendría siendo hidróxido de calcio y este componente que es un silicato de cálcico de baja densidad. Igual tenemos otro compuesto que se encuentra en menor medida, pero igual ayuda a la hidratación del concreto. Este elemento que tenemos aquí, el hidróxido de calcio, es el que en las posteriores diapositivas vamos a explicar lo que es la carbonatación. Este elemento es el que reacciona con el dióxido de carbono que está en la atmósfera y así se genera la carbonatación. ¿Por qué es importante hidratar el concreto? Pues es importante hidratarlo ya que, como ya lo mencioné, gana la resistencia y además baja la porosidad del concreto. Si se lleva una mala hidratación del concreto, la porosidad es mayor y en esta porosidad es donde se lleva a cabo esta reacción y así se genera la carbonatación. Entonces, pues por eso es importante hidratarlo de manera correcta. Aquí tenemos un diagramita que nos resume todo lo que expliqué anteriormente. El cemento, pues básicamente está constituido por estos elementos principales y una molécula de oxígeno que está presente en la combustión. Cuando ya se funden estos elementos, se obtienen los componentes óxidos. De estos componentes óxidos se pasan a sus componentes del cemento. Y estos componentes, dependiendo de su cantidad, nos generan cementos de varios tipos. Y estos, cuando se hidratan, nos obtienen el gel y el hidróxido de calcio. El gel le da la propiedad pues, física al concreto y este básicamente es el reactivo que pues reacciona con el dióxido de carbono que está presente en la atmósfera y así genera la carbonatación. Posteriormente vamos a explicar lo que es la carbonatación a fondo. Muchas gracias a mis compañeros por habernos aportado estos puntos muy importantes antes de avanzar directamente con el tema. Ahora sí, a partir de este punto vamos a abordar la carbonatación del concreto. Vamos a explicar cómo se produce esta reacción, de qué manera la podemos ver como en estas imágenes y cómo nos afecta también a nosotros en la construcción este proceso o esta interacción. En este esquema podemos ver de manera más clara cómo sucede esta interacción, donde tenemos un bloque de concreto que interactúa con el dióxido de carbono atmosférico. Este dióxido de carbono atmosférico interactúa con la humedad, principalmente con la humedad del concreto, transformando el hidróxido de calcio, pasando de un pH de 12 a 13 a carbonato de calcio a un pH de 9, es decir, de alcalino a neutro. Entonces, como dije hace un momento, afecta principalmente en la humedad, es decir, que entre mayor humedad tenga el concreto, se expandirá con mayor facilidad esta reacción. Entonces, de manera común en el concreto no causa un gran daño severo, pero donde sí puede causar un daño severo, principalmente en la construcción, es con el concreto reforzado, ya que como lo podemos estar viendo, contiene varillas. Estas varillas, al estar interactuando constantemente con la humedad y con la humedad del concreto y con esta carbonatación, corroe nuestro acero de refuerzo en el concreto. Es por eso que se llegan a tener principalmente daños estructurales. Y en esta imagen lo podemos ver bastante también claro, donde curiosamente vemos estos colores de tonalidad morada. Estos colores son indicadores de pH que a continuación son los que vamos a estar viendo y esta es la manera principal en la que, o la manera más común en la que podemos detectar que un concreto ha sido carbonatado. ¿Por qué es un problema la pérdida de pH? Porque el concreto, con su ambiente altamente alcalino, rango de pH de 12 a 13, protege al acero de refuerzo contra la corrosión. Esta protección se logra por la formación de una capa de óxido pasivo sobre la superficie del acero que permanece estable en el ambiente altamente alcalino. Sin embargo, cuando la carbonatación empieza a experimentar la profundidad del refuerzo, la capa de óxido protectora y pasivadora deja de ser estable. Al nivel de 9,
es posible que empiece la corrosión, dando como resultado un agrietamiento y fisuramiento del concreto. A partir de esto, aunque la difusión del dióxido de carbono a través de los poros del concreto puede tardar muchos años antes de que ocurra un daño por corrosión, la reparación es muy costosa, además de que puede ser devastadora. ¿Cómo detectar la carbonatación del concreto? En definitiva, la manera más fácil de detectar la carbonatación de una estructura es rompiendo un pedazo de concreto, preferentemente cerca de un borde en donde se sospeche que hay carbonatación. Después de limpiar todo el polvo residual del espécimen, se coloca una fenolftaleína sobre el concreto. Las áreas carbonatadas del concreto no cambiarán de color, mientras que las áreas con pH mayor a 9 tomarán un color rosado brillante. Este cambio apreciable de color muestra cuál es la profundidad de carbonatación dentro de la masa de concreto. Este tipo de pruebas es rutinaria y lo realizan laboratorios que se dedican a la investigación del concreto para evaluar patologías del mismo, así como también hacen ensayos de resistencia, valoración de profundidad de recubrimiento, contenido de cloruro y permeabilidad. En la siguiente imagen podemos darnos cuenta que del lado derecho tenemos un pedazo de concreto en donde se aplicó la sustancia y se ve un color rosado brillante, mientras que del otro lado no es un color rosado, sí, pero no es brillante. Entonces ahí podemos ver la profundidad de la carbonatación. Factores que afectan la carbonatación. El proceso de carbonatación se ve afectado por variables naturales que se encuentran en el concreto. El aumento de carbonatación depende en gran medida del contenido de humedad en la permeabilidad del concreto. Para que haya carbonatación debe de haber humedad. La reacción de carbonatación avanza más rápidamente cuando la humedad relativa en el concreto se encuentra entre 50 y 60%. Si la humedad es baja, significa que no hay suficiente agua en los poros del concreto para que se disuelva cantidades significativas de hidrógeno. Otro asunto fundamental es que el concreto permeable se carbonatará rápidamente. Una forma de sumar años de protección contra la carbonatación es el seguimiento de prácticas estándar para producir concretos de baja permeabilidad. Esta incluye relaciones bajas de agua, cemento, compactación apropiada por vibración, uso de pulsonas como ceniza, volantes o humo de sílice y un jurado de concreto apropiado. Todo este producto reducen la permeabilidad del concreto y hacen menos probable que el dióxido de carbono se difunda a través del concreto. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la carbonatación en el concreto. Como ya se había mencionado antes, el proceso de carbonatación es un proceso muy natural, pero esto conlleva riesgos. Se han catalogado por modos de falla, que en este caso son 8, que son alta permeabilidad del concreto, que parte de ese, que después sigue pérdida de alcalinidad del concreto, hasta el aumento del esfuerzo de tensión de elementos estructurales. Esto pues trae consecuencias, que en el punto número 1 pues sería la penetración de agentes que favorecen la corrosión y que puede aumentar la conductividad y la disminución de la resistividad. Y hasta el último punto, que podría ser el más catastrófico, es el aumento del esfuerzo en las tensiones del acero. Pues esto, como ya se había dicho, conlleva riesgos. También pues se catalogan conforme a lo que se vaya a necesitar para el efecto de estos. En este caso pues son 10, que parte desde ninguno despreciable mínimo y va subiendo cada vez de categoría hasta llegar a ser peligro, que es el número 10. Para esto pues conocer qué tipo de riesgo, pues se toman ciertos criterios en base a expertos que conocen bien el tema a detalle.
En el primero, que es el de ninguno, pues es sin efecto de corrosión de la estructura. Simplemente pues sería uno que otro daño en el concreto que puede ser resanado. Y este pues no ha afectado totalmente a la estructura del edificio. Luego sigue el despreciable, que son efectos despreciables de corrosión en la estructura. No es nada grave, pero ya si nos vamos hasta puntos más extremos, pues es que la estructura es inoperable, pero sin riesgos de colapso. Esto pues todavía tiene solución. Luego sigue el serio, que es el efecto de peligro potencial con alto riesgo de colapso. Aquí como se ve, pues ya la carbonatación pues ya llegó hasta la estructura, que viene siendo el acero, que es la parte fundamental de una edificación. El último punto es peligro, que es el efecto de peligro potencial. Es la seguridad relacionada a una falla repentina, que simplemente pues en cualquier momento pues la edificación se puede venir abajo sin previo aviso, aunque pues ya tenía aviso de que ya se estaba desmoronando porque el concreto ya no estaba haciendo lo adecuado. Bueno, también hablaremos sobre las soluciones que puede tener este tipo de reacción. Para empezar, pues tenemos ciertos tipos de materiales que vamos a ocupar para la restauración o eliminación de este proceso. Para empezar tenemos el CM100, que es un mortero inhibidor de corrosión, el CM201, que es un mortero heterixotrópico de alta resistencia, el CM202, que es un mortero de fluido de alta resistencia, y pues para recubrimientos finales el CR66, que es acritón en fachadas. ¿Cuál es la parte afectada? Es un proceso que pues debemos tener en cuenta, ¿no? Porque pues no todo el concreto está contaminado. Si bien es una parte, pues para saber qué parte está dañada, se usa la fenolftaleína, que es un indicador pues de pH, ¿no? Que se usa comúnmente. Aquí vamos a ver cómo se usa la fenolftaleína. Ahí vemos dos variaciones en la imagen, que es el concreto carbonatado y concreto sano. Cuando la fenolftaleína no entinta el concreto es porque este ya está contaminado, mientras que del otro lado, pues la parte que está entintada de color, pues es un concreto que aún no ha sido dañada por este proceso. Pues todo esto, pues vamos a explicar cómo es el proceso. Primero, pues ya que se vio qué es la parte afectada, vamos a usar el CM100, que es para proteger la varilla. Luego tenemos que es un mortero en polvo, que al mezclarse con agua forma una pasta que funciona como agente inhibidor de la corrosión. Esto pues va a ser un aislante, ¿no? Para que ya no sea tan cercano este proceso o inhibirlo por completo. Luego vamos a humectar el concreto dejándolo saturado, esto superficialmente seco. Ya cuando tenemos cubierto la varilla, pues vamos a usar el CM201, que es una pasta para reparar muros o columnas e incluso pues reparaciones bajo cabeza. El CM202 es una consistencia fluida que es para reparar firmes o áreas extensas en muros, siempre y cuando se utilicen cimbra para contenerlo. Y luego, pues la instalación en climas con altas temperaturas se recomienda pues estarlo humectando después de su fragado inicial y así evitar pues que se agriete. Esto pues viene siendo lo mismo que cuando se cuela pues una losa, se tiene que estar humectando con agua pues para que esta no se seque. Y bueno, pues para terminar, pues aquí dejamos ciertos enlaces en los cuales pues obtenemos un poco de información. Lo que nosotros les compartimos pues es algo breve y conciso, pero aquí pues pueden tener más detalles. Sin más, pues por el momento nos despedimos nosotros. Agradezco el apoyo de mis compañeros para presentar este video.